¿En dónde está el link? Sale, listo, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa noche. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, pues vamos a comenzar con este programa, no sin antes mencionar lo que ha estado pasando últimamente. No sé si usted se enteró que Saúl El Canelo Álvarez venció a Golovkin, le pegó tremenda. Bueno, pues para que sepa por qué le estoy diciendo todo esto, el día de ayer también a un hermano teólogo católico de la Universidad Javeriano Pontificia le pegaron una paleada también el día de ayer. Un hermano, nuestro hermano Gibran, lo refutó muy bien con una encíclica de Pablo VI y lo dejó totalmente descalificado y fuera de ring. Así es de que nos despertamos con esa noticia. También 3 días atrás, unos pseudopastores que siempre andan atacando al padre Luis Toro interrumpieron en la Santa Misa para tratar de buscar problemas y también salieron totalmente regañados. Ese día se portaron como unos valientes, como unos leones. 3 días después regresa solamente uno y llega a hacer simplemente el ridículo en contra de un ungido de Dios. Pensamos que iba a regresar como un león, regresó como un gatito sin argumentos. Yo les quiero dar mi opinión, estuve mirando el video, como a mitad del video yo ya quería apagarlo porque me daba vergüenza ajena cómo estos señores nomás vinieron a hacer el ridículo, bueno, en especial nada más uno, y sinceramente nos despertamos con un montón de noticias, han pasado muchas cosas a través de esta semana. También les quiero decir que nosotros habíamos suspendido un poquito lo de los regalitos para las personas que nos están mirando en vivo y que participan con nosotros contestando la pregunta. Y también nos dimos cuenta que era un poquito caro enviar cosas fuera de Estados Unidos, así es de que hoy vamos a estar dando otro obsequio. Todavía no sabemos qué es, pero lo vamos a dar. Eso sí, las personas que viven fuera de Estados Unidos, como no se les puede enviar, si usted va a ganar, tal vez usted tenga usted un familiar dentro de Estados Unidos a quien se lo quiere enviar, y para que eso no se pierda. Si usted es ganador y vive en México, en Guatemala, en El Salvador, pero tiene un familiar en Estados Unidos y usted gana, a lo mejor para esa persona va a ser de gran bendición. Así es de que les tuve que dar una buena noticia, regresaron los obsequios a mesa redonda después de una semana llena de sorpresas, después de que a unos despegaron hasta por debajo de la lengua. Híjole, yo pensé que la pelea del Canelo hubiera estado agresiva. El padre Luis Toro hizo picadillo, hizo ceviche el día de hoy. Así es de que vamos a comenzar y vamos a comenzar dando la bienvenida a nuestros panelistas y comenzamos por las damas. Susi Levario, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y sí, muy cierto. Oye, yo también, honestamente, yo me di mi tiempo también para ver el video del padre Luis Toro con esta persona que lo interrumpió ayer en la Santa Misa. Y ahora, como dices tú, a mí también me daba pena ajena, no, de verdad, pobre señor, como dijiste tú, lo hizo barbacoa y picadillo. Bueno, pero bueno, ¿verdad? Es lo que andaba buscando el señor este. Y bueno, pues, como dices tú, vamos a tener obsequios hoy, así es que pongan mucha atención al programa, que al final se van a realizar preguntas y también les quiero repetir lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que las personas que viven fuera de Estados Unidos y que ganen pueden enviarle su regalito a un amigo, a un ser querido que tengan acá en Estados Unidos, así es que pongan atención para que se ganen un regalito. Y hoy esta noche quiero enviarle un saludo a mi amigo Ciro Ignacio Aguilar Galván, que dijo que si le mando un saludo, me prometió estar siempre pendiente de Mesa Redonda y compartir nuestros videos, que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que evangelizar también compartiendo. Bueno, pues los saludo a todos y nada, aquí estamos. Muchísimas gracias, Susi Levario. También vamos a saludar a Andrés Rodrigo Calvo. Rodrigo, buenas noches. Yo no sé si el padre Luis Toro les dijo a estos pseudopastores que se trajeran los toppers porque les iban a dar hasta para llevar. Ahora sí abarcaron por todos lados. El padre Luis Toro, cuando se empapa, él salpica. Y lastimosamente, yo ya no quise seguir mirando el video. Yo miré, fue demasiada humillación, fue una sobrecarga de adrenalina que se llevó
este pseudo pastor que se autonombra pastor, no tiene iglesia, no tiene seguidores, no tiene ovejas, no tiene nada. Yo no sé qué les anima. Lo que sí miré, decían en mi barrio por allá, Rodrigo, que donde hay miedo, ni coraje da. Y lo miré muy sonriente al final. Buenas noches, Andrés Rodrigo. Buenas noches, Javier. Sí, no, lo de hoy fue todo un espectáculo, un deleite. Am, no, mentiras, eso casi que era un delito, pues, porque tremenda masacre, Dios mío. Y hasta alguien en mi Masacre. canal me envió una canción que se las quiero cantar, pues que es muy conocida, pero obviamente con la versión de este hermano. Dice así, eh, Pimpón es un muñeco grosero y valentón, llegó el padre toro y le metió su coscorrón. Entonces, eso fue más que todo lo que pasó. Se vino muy salsita el hombre y terminó hecho sánduche. Qué pecado, no, yo no sé, yo no sabía si sentir vergüenza ajena por él, pena. Yo lo veía que hasta se ocultaba como de la cámara. Quería ser famoso, pues bueno, ahí se le cumplió el sueño. Lástima que es que se hizo famoso, pero de la peor forma posible. Yo he visto al padre Toro masacrando, o sea, refutando terriblemente a personas, pero con él sí se dio garra, se llevó la medalla de oro. Eso era como ver competir un Ferrari Testarossa contra un Renault 4 del año 1960, o sea, una paliza que no tiene nombre. No, y Entonces, fue una total masacre. Y otro también, otro panelista de mesa redonda que andaba por ahí también, y nosotros decimos en el barrio, se miró muy gandalla, muy abusivo con este teólogo que dice que es teólogo católico, el Gibran, anda por ahí en el chat también, le pegó también duro y por debajo de la lengua, fue duro, conciso y macizo, y al sacar la encíclica de Pablo VI, no, pues lo mató también. Yo también sentí pena ajena, lo dejó sin argumentos, pero pues muchas veces es lo que están buscando. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están en este momento en el chat, todos los hermanos que siempre están ahí, como el GBO 68, Jesús Quintanilla, Jorge Luis, Iván Munguía, Ángel Moreno, mi compadre Francisco Ruiz, Ramírez Silva, Algomín, ese hermano también siempre andaba aquí. Hay bastantes personas ya conectadas, hay 69, 70 personas, Gerardo Ortiz, todos están aquí, Claudia Gil Gómez, están listos, prestos y dispuestos. Pues creo que nosotros también estamos listos para ponerle el pecho a las balas. ¿Estás listo, Rodrigo y Susi? Sí, estoy sí, listo. estamos listos. Bueno, pues dentro de los debates, muchas veces yo hago las preguntas porque muchas veces la gente, los hermanos separados, argumentan cosas que muchas veces no saben. Y una de las preguntas que hacen es, sí, o que de ellos argumentan la premisa de, sí, la iglesia católica era la de Jesucristo, pero esa iglesia se corrompió. ¿La iglesia de Jesucristo se corrompió, Susi Levario? Bueno, pues eso es lo que ellos dicen para justificar que están en una secta. Mira, pues como te digo, algunos de nuestros hermanos esperados o separados creen y afirman que ciertamente Jesús fundó una verdadera iglesia, una sola iglesia, pero ellos dicen que esta iglesia cayó en apostasía o que esta iglesia se corrompió por las malas actitudes de sus miembros y se apartó de la fe verdadera. Entonces, esto dicen ellos porque pues más bien es una estrategia, es una excusa para pues sí, ¿verdad? Para justificarse de que ellos están en una secta. Ellos saben que están en una secta, ellos saben que no están en la iglesia que Cristo fundó. Y pues como repito, es una estrategia que ellos dicen que la iglesia se corrompió para justificarse que están en la iglesia que no es de Cristo, o también muchos de ellos se justifican con esto para decir que, pues que tuvieron una revelación, un sueño,
y que Dios les dijo en ese sueño que pues que Él es el enviado y que Él debe de abrir una iglesia y que esta iglesia pues es la iglesia verdadera, es la iglesia de Cristo. Entonces parece increíble, pero hay personas, hay débiles en la fe, hay ignorantes, pues esa es la palabra correcta, ignorantes, que se niegan a creerle a Cristo en su palabra. Y si le creen a cualquier hijo de vecino, a cualquier charlatán, a cualquier comerciante de la fe, cuando dice que Dios se le apareció en un sueño y que tuvo una revelación y le dijo que le pidió, pues sí, que le reveló que él tiene que fundar una iglesia. Y ya como digo, ¿verdad? Ellos afirman que ya pues como por eso tienen, pues sí, ya tienen como el permiso y la autorización de abrir su propio garage, su changarro, y ya juran que son la iglesia de Cristo y que son la iglesia renovada, reformada, pura, sin mancha. Bueno, pues es una excusa que ellos usan. Y para estas personas que están en una iglesia que no es en la de Cristo, y para los que fundan sus propios changarros, sépanse que están desobedeciendo a Jesucristo y a sus legítimos sucesores, cuando dijo Jesucristo en Lucas 10:16 dice, quien a vosotros me escucha, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, me rechaza a mí. Quien me rechaza a mí, rechaza a quien me envió. Entonces, decir que la Iglesia Católica se corrompió es decirle mentiroso a Cristo. Porque Jesús dijo, cuando Él estableció su iglesia sobre Pedro, que prometió que ni los poderes del infierno prevalecerían sobre ella. Entonces, si dijeron que la iglesia de Cristo se acabó, entonces es lo mismo que decirle mentiroso a Cristo. También Jesucristo nos dice en Lucas 22:31, le dice a Pedro, ¿verdad? Que él está protegiéndose de los poderes malignos de Satanás, cuando le dijo, mira que Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Entonces, tenemos una prueba más, ¿verdad? Que Jesucristo está auspiciando su iglesia y así será todos los días hasta el fin del mundo. Como nos lo dice en Mateo 28:20, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los días. Entonces, la iglesia de Cristo no se puede corromper porque Él la auspicia, porque Él la fundó. Y en la iglesia podrán haber problemas, escándalos, tribulaciones, pero nada de eso la va a corromper, nada de eso va a acabar con la iglesia de Cristo. No la va a acabar ni el judaísmo, ni el paganismo del Imperio Romano, ni el ateísmo, ni las sectas, ni la masonería, ni Sasmo. Nadie puede acabar con la iglesia que Cristo fundó. Nadie puede destruir la iglesia que Cristo fundó, ni los poderes de Satán mismo pueden destruir la iglesia que Cristo fundó. Entonces, como digo, Cristo va a estar en su iglesia todos los días hasta el final del mundo, todos los días, como nos lo dice Él mismo en Mateo 28:20. Ese es mi aporte, Javier. Muchísimas gracias, Susi Levario. Y te iba a interrumpir, pero te miré inspirada. No le hemos podido acabar nosotros los malos católicos, los malformados, que nosotros mismos nos la pasamos hablando mal de los sacerdotes y no queremos cooperar en la iglesia y no queremos formarnos, y nosotros no le hemos podido acabar que estamos adentro de la iglesia con más nuestros hermanos separados que están afuera, ¿verdad? Pero bueno. Exactamente. Muchísimas gracias. Rodrigo Andrés Calvo Bernal, ¿es verdad que la iglesia se corrompió? Saben, antes de que empiece Rodrigo, hoy quería hacerles un aporte, quería exhortarlos. Por eso, este programa es para la formación de todos nuestros hermanos católicos que tienen preguntas y que muchas veces están tambaleando en la fe. No está diseñado tanto como para nuestros hermanos separados, porque casi por lo general el hermano separado que quiere venir y escuchar las preguntas las toma para él, abre su corazón, las absorbe, pero muchas veces solamente vienen a debatir. Hoy les quiero decir a mis hermanos católicos que por eso no es bueno que escuchen prédicas protestantes.
¿Por qué? Porque agarran una falsa doctrina. No sé si alguno de ustedes, yo creo que la mayoría, miró hoy el debate del padre Luis Toro con con el pseudo pastor Ángel Regalado, y el padre Luis Toro le pregunta, ¿y tú tienes pecado? Dice, no, yo no tengo pecado. ¿Eres pecador? No, yo no soy pecador. ¿Por qué? Porque agarran otras doctrinas totalmente diferentes, y en este momento me acordé de decirles, no miren ese tipo de programas, no miren ustedes, por favor, no escuchen música protestante, no escuchen prédicas protestantes, porque la doctrina se pega. Rodrigo Andrés Calvo Bernal, hermano, ¿es verdad que la iglesia de Cristo se corrompió? Obviamente no. Como bien lo dijo Susi, eso es una excusa para ellos poder validar su iglesia. Pero esa afirmación de que la iglesia de Cristo se corrompió es 100% antibíblica. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, o Jesús es mentiroso, ¿sí? O, o se le acabó el poder, ¿sí? Además, Jesús le dejó el Espíritu Santo a la iglesia para conducirla. Dijo, y Él los mostrará todo lo que ha de venir, les mostrará, bueno, no todo lo que está escrito, sino, Él, ¿cómo es que dice? Él les terminará de enseñar las cosas. O sea, cosas que todavía no habían quedado por escrito, y así lo vemos en Hechos 15, donde los apóstoles tomaron una decisión sobre no pedirle la circuncisión a los nuevos creyentes de origen gentil, pues porque no estaban bajo la ley, ni el cristianismo estaba bajo la ley, pero Jesús no había dicho nada al respecto. Entonces, es simplemente un cuento barato para que ellos puedan decir, es que mi iglesia es la verdadera. Mira, yo cuando me convertí y empecé en esto de la apologética, en el año 2014, un señor apareció en las redes diciendo que quería debatir conmigo. Empezamos a debatir por escrito y él decía que es que en el año 2015 Jesús iba a restaurar su verdadera iglesia y que él era el pastor elegido para esa iglesia. Y entonces, pues, todo el mundo, pues, como muerto de la risa. Entonces Jesús perdió el tiempo. ¿Mm? Miren lo absurdo que es la lógica protestante y lo antibíblica, que ellos dicen que después del siglo primero, o sea, se acabó el siglo primero, se murió el último apóstol y se corrompió la iglesia. O sea, dejó de existir. Y que se restauró cuando comenzó la iglesia de ellos. ¿Cuándo comenzó la iglesia de ellos? Bueno, cuando Lutero, 1521, la más antigua, ¿no? Pero puede ser en 1826, cuando aparecieron los adventistas o los testigos de Jehová, o en 1901 cuando aparecieron los pentecostales, o en 1948 cuando aparecieron los evangélicos norteamericanos, ¿sí? O en ¿qué? En 1990 cuando apareció el G12. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todas las almas, pues, que murieron, ¿sí? Entre el año, digamos, desde el 101 hasta el día que apareció la secta que clama ser la iglesia verdadera de Jesucristo. Entonces todas esas almas se perdieron porque no conocieron la iglesia verdadera ni la doctrina verdadera. Entonces eso es terminar diciendo que Jesucristo vino en vano. O sea, vino y le quedó su obra tan mal hecha que tuvo que venir a rehacerla 15, 16, 17, 18, hasta 21 siglos después, venir a rehacerla porque le había quedado mal hecha, que era una iglesia tan débil, ¿sí? Que se tambaleó y se cayó. O sea, Dios no tuvo el poder de sostener su palabra y sostener su iglesia, hasta que aparecieron los protestantes que lograron ayudarle a Dios a cumplir su obra. Imagínense el tamaño del disparate protestante al afirmar este tipo de cosas. Entonces, por lógica, podemos entender claramente que la iglesia de Cristo jamás se ha corrompido, que otros, lo que sí es cierto, es que, como dice la Biblia, había unos que estaban entre nosotros,
pero no eran de los, no eran de los nuestros, ¿sí? Que se apartaron y formaron sus propias iglesias, ¿ok? Entonces, eso sí se cumplió, para que sepan que no todos, ¿sí? No son de Dios, o sea, aunque haya gente dentro de nosotros, no todos son hijos de Dios, no todos son elegidos de nuestro Señor, ¿ok? Voy a buscar la cita, permítanme un segundo. A ver. En lo que buscas la ¿Señor? cita, en lo que buscas la cita por ahí, dice, la verdad es Cristo, pobre ángel regalado por andar comprando los libros del Palomo Gutiérrez, le dieron una tremenda paliza. Adelante, Rodrigo. Bueno, 1 de Juan 2:19 dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, o sea, con la iglesia de Cristo. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Entonces, cuando vemos estas personas que dicen, yo me salí de la iglesia católica, entonces porque Dios me inspiró, porque conocí el verdadero evangelio. No, simplemente no eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros porque se pusieron a atender espíritus engañadores. ¿Ok? Así como a la Iglesia Católica la guía el Espíritu Santo desde el siglo I, a las iglesias protestantes las guían espíritus engañadores, el espíritu del error, pero ellos dicen que ese es el Espíritu Santo. Lo dicen porque no han conocido al verdadero Espíritu de Dios. Entonces, como les digo, según la fórmula de ellos, Dios hizo su obra mal hecha y tuvieron que llegar los protestantes, rebelarse contra la iglesia de Cristo para poder formar una iglesia mejor que la que Cristo había fundado, porque la de Cristo estaba tan mal hecha que después de que él se fue y se murieron los apóstoles, se acabó. O sea, eso solo se lo creen en Hollywood, ¿ya? Que son de donde provienen todas las mayorías de estas sectas. Desafortunadamente, Estados Unidos es la mayor productora de sectas protestantes en el mundo. De ahí vienen los mormones, vienen los testigos de Jehová, vienen los adventistas del séptimo día, los evangélicos, los pentecostales, los cuáqueros, los davidianos, los raelianos que creen bueno, ya saben el cuento de los reptilianos, que Jesús era extraterrestre, vienen toda clase, vienen los de la cienciología, la iglesia de la cienciología, viene, bueno, o sea, hay para todos los gustos, vienen los judíos mesiánicos, nacen en Estados Unidos, no nacen en Israel, nacen en Estados Unidos en 1985, y si hablamos de que Apocalipsis sí es ciudad, que esa es la ciudad, esa ciudad, bueno, en este país, aunque ustedes viven allá muy respetable, es donde es el mayor productor de películas de Hollywood y de iglesias verdaderas. Muchas gracias. Rodrigo. ¿Sí? ¿Terminaste? ¿Ya? Ok, muchísimas gracias, Rodrigo. Oye, están culpando los libros del Palomo Chino. Están causando muchos conflictos, muchos problemas, a nivel evangélico por todos lados. Se están mal informando, y por eso es que pierden los debates, dicen. No, pero a mí me sirvió el libro. El libro del Palomo me sirvió. No sé si tuviste un video en la plazoleta aquí de San Francisco, donde yo logré que se me posaran las palomas encima y comieran de mi mano. O sea, el libro sí funciona. O sea, para entrenar palomas, pero para lo otro no, pero funciona. Bueno, pues a ver si no los deshereda su pastor. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos con Susi Levario. Susi Levario, ¿por qué la iglesia católica es tan odiada? Susi Levario, ¿qué es lo que hace la iglesia que muchos la atacan? Adelante, Susi Levario.
Micrófono, por favor, Susi. Tu micrófono, préndelo, por favor. Gracias. Ok, ¿por qué la iglesia es tan odiada y tan perseguida? Bueno, ¿por qué? Porque es la iglesia fundada por Cristo. Nos dice Monseñor Fulton J. Sheen que dice que no hay más de 100 de personas que verdaderamente odien a la iglesia católica. Pero sí hay millones que odian lo que ellos creen que es la iglesia católica. Entonces, eso es verdad. Ahorita, a toda la gente que yo conozco que odia a la iglesia católica, es que odian un concepto equivocado, o odian a la iglesia por un concepto equivocado, ¿verdad? Porque ellos realmente piensan que nosotros idolatramos las imágenes. Ellos piensan que hacemos a un lado a Dios por besar imágenes y piensan que realmente nosotros creemos que una imagen es Dios y tonteras, ¿verdad? Como esas. Ellos piensan que nosotros tenemos permiso de pecar con las indulgencias. Ellos piensan que el Vaticano, que hay bancos en el Vaticano y que está todo el oro del mundo y que ahí hay prostitución y que ahí o sea, todas esas cosas, puras atrocidades. Ellos piensan que el Vaticano se adora a Satanás, o sea, piensan cosas que no son. Entonces, la iglesia, nuestra iglesia es atacada precisamente por lo que ellos piensan que es, y es odiada por la misma razón. También como el hereje de Gary Lee y Hugo Albornoz dijeron en un video, que fue cuando yo le encaré a este señor, que le pregunté, ellos en un video aseguran que la iglesia católica, si se muere un criminal, el peor de los mafiosos, un asesino, una muy mala, entonces ellos dicen que nosotros a esa persona la sacamos del purgatorio con rezos, con rosarios, con gregorianas, así dijo, con gregorianas, o con ofrendas, con dinero, que sacamos a la gente del purgatorio con dinero. O sea, son herejías, son tonteras, son mentiras. Ellos piensan que todas esas cosas que hablan de nosotros piensan que son ciertas. También piensan que ponemos a las imágenes a nivel de Dios, ¿verdad? Como había dicho ahorita. Piensan también que la iglesia aprueba el homosexualismo, que la iglesia aprueba la eutanasia, que la iglesia aprueba el aborto. O sea, si la iglesia católica realmente aceptara esto, pues sería odiada con justa razón, pero la verdad es que la iglesia católica reprueba todo esto que estoy mencionando, reprueba todo lo que estoy mencionando y ellos piensan que todas estas atrocidades sí son ciertas, desgraciadamente, ¿verdad? ¿Cómo pueden pensar que han habido personas, bueno, me considero también, en la historia de la iglesia, tantas personas tan inteligentes, maestros, sabios, que son católicos, ¿a poco van a ser tan tontos como para pensar que toda la historia de la iglesia católica se basa en esas falsas doctrinas, en esas tonterías? Entonces, por eso ellos piensan por eso la iglesia es tan odiada y tan atacada, porque desgraciadamente, como les digo, como les mencioné ahorita, tienen un concepto equivocado de la iglesia. Ellos odian lo que ellos creen que es la iglesia católica. Entonces, otra vez, ¿por qué la iglesia es tan atacada y calumniada? Pues porque la iglesia es una y por eso es blanco de ataque. Por ejemplo, ¿en qué tienen en común todas las sectas protestantes? Pues precisamente eso, que todas se unen, están todos de acuerdo en odiar a la iglesia católica y se aferran, están ellos mentalizados y están adoctrinados para sacar a un católico de la iglesia católica. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué no lo hacen, por ejemplo, con los anglicanos? Que los anglicanos también tienen santos,
también le rezan a los santos, también tienen imágenes, también bautizan a los niños. ¿Por qué no se ponen a atacar, por ejemplo, a los anglicanos? Pues, ¿por qué? Porque la iglesia anglicana no es la iglesia que Cristo fundó. Por esa razón, o sea, la iglesia anglicana la fundó el rey Enrique VIII de Inglaterra. Entonces, por esa razón es que no se juntan todos a atacar a la iglesia anglicana, sino a la iglesia católica, porque es la iglesia fundada por Cristo y por ende es la más atacada, la más calumniada, pues, ¿verdad? Y yo pienso que todo esto viene pues por el maligno, porque pues el maligno ataca lo que es santo, lo que es de Dios. Entonces, hasta ahí mi aporte, Javier. Muchísimas gracias, Susi, Levario, Rodrigo, Andrés Calvo Bernal. ¿Por qué la iglesia católica es tan odiada y tan perseguida? Antes que me conteste, también me están pasando por acá, me están diciendo que un pastor palomero dice que no se lo merecen, que no merecen su servicio, que no merecen lo que él hace, y que si no, que está a punto de apagar su programa, lo quiere sacar del aire. Está pasando puras tragedias últimamente con Sí, esto. sí, claro. Y ya se quieren poner la soga al cuello y se quieren aventar al río, quieren poner una piedra en el pescuezo y sentarse al río. Puras tragedias con estos hermanos separados últimamente. Adelante, Rodrigo, ¿por qué la iglesia católica es tan odiada? A ver, la iglesia católica es odiada porque es la única fundada por Cristo, como bien lo dijo nuestra hermana Susi. Por ejemplo, ya que un hermano teólogo mencionó hace unos días el caso de este sacerdote que se descubrió que tenía pareja y que se fue a otra iglesia, ¿cómo es? Coutier, Alberto Coutier. Miren cómo decían, si ve que el padre Alberto Coutier denunció que el obispo de él era gay, que no sé qué, y que la iglesia católica no permitía que se casaran, y él sí se casó y se fue a una iglesia donde se casó y donde el obispo es abiertamente gay. Entonces, uno ve el doble discurso del protestante, ¿no? O sea, la iglesia católica es mala porque el obispo de Alberto Coutier era gay, ¿sí? Pero él se fue de la iglesia católica, se casó y ahora está en una iglesia donde el obispo de él sí es abiertamente gay. Y entonces eso sí es bueno, aleluya, gloria a Dios. Alberto Coutier vio la luz de Dios, vio la luz del verdadero evangelio. Entonces, ¿sí ven? Entonces, digamos que por ponerlo en términos más simples, el gay católico es una cosa del diablo, pero el gay protestante es una bendición de Dios. Ahora, hay cosas muy interesantes que también hemos estado viendo en estos días. Por ejemplo, ayer cuando el hermano Gibran estaba hablando sobre el celibato, pues yo me pregunto, o sea, me hice una pregunta que ningún protestante pudo responderme. A ver, si estamos de acuerdo que la Biblia dice que el celibato es un don, ¿por qué solo en la Iglesia Católica existe el celibato? ¿Cuándo usted ha visto un pastor protestante viviendo en celibato? Si es don de Dios para la Iglesia de Dios solamente, entonces ¿por qué los pastores no tienen el don del celibato? ¿Me hago entender? Porque Dios le da solo eso a su iglesia. Y como estas iglesias no son su iglesia, sino son iglesias que han fundado hombres, pues no tienen el don del celibato. Y lo primero que salen es atacar el celibato porque saben que Dios no les ha dado ese don y que es una forma en la cual ellos quedan al descubierto, ¿ya? Porque vemos que Pablo fue célibe, Jesús fue célibe, los apóstoles fueron, algunos apóstoles fueron célibes, los profetas fueron célibes, ¿sí? Elías y Eliseo vivían juntos y no eran pareja, ¿no? Eran dos hombres célibes, son profetas que vivían juntos, ¿ok? Entonces, ¿por qué a los protestantes no les gusta hablar de eso? Porque en ese momento queda descubierto que ellos no tienen ese don de Dios, porque no tienen el respaldo ni la cobertura de Dios. Ahora, nosotros somos perseguidos porque el mismo Jesús nos lo dijo. Recuerden lo que dice
Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 20, ¿sí? Y bueno, en adelante, vamos hasta el 23, dice así: recuerden lo que les dije, ningún siervo es superior a su señor. Igual que me ha perseguido a mí, los perseguirán a ustedes. Y en la medida que se pongan en práctica. A ver, Susi, apaga el micrófono. no, entró mi hermano Frankie Garcés, que le da la bienvenida. Frankie, ok, Frankie. Frankie. Bendiciones, Frankie. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Acabamos de llegar para conectarnos con todos ustedes y seguir aprendiendo. Muchas bendiciones. Frankie Garcés, ahorita llegando y haciendo leña, ahorita terminando el hermano, voy contigo, porque dices que casados, ¿por qué los católicos son tan supersticiosos? Adelante, continúa, Rodrigo Guerrero. Mira qué padre tenemos. Osmin Guerrero, bienvenido. Gracias, hermano, gracias. Que el Señor me los bendiga. Y te miras muy bien, ya te miras recuperado. Pues sí, bendito sea Dios, ya se me quitó la gripe, ya se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó también, no podía ni caminar, sentía que caminaba y que me caía, me dolían las rodillas grandemente. Me estaba diciendo el hermano caballero de que es una enfermedad que la da el zancudo, a lo mejor posiblemente, ¿verdad? Me picaron unos zancudos por ahí y me dio esa enfermedad del chikungunya, no sé cómo le llaman, esa. No, bueno, pero esta semana ha sido muy buenas noticias. Ganó Saúl Canelo Álvarez. Humillaron a un teólogo católico el día de ayer en el programa de Irán. Y el día de hoy humillaron a un pastor, también lo hicieron también. Y hoy Osmin Guerrero se mira radiante, se mira recuperado, bendito sea el Señor. Gracias por estar con ustedes y muchas gracias también al hermano Frankie Garcés, que finalmente pudo estar con nosotros para acompañarnos. Qué bueno. Puras buenas. Bueno, pues continuamos, Rodrigo. Vámonos. Bueno, antes de seguir las buenas noticias, vean la camiseta que me regaló Jorge del Brasil. Jesús resucitado camina siempre a mi lado. Amén. En portugués. Muy chévere. Y estrené hoy bicicleta para la gloria de Dios. Sí lo miramos. Bueno, claro. Bueno, volviendo entonces, la Iglesia Católica es perseguida porque Jesucristo así nos lo dijo. Dice Mateo Juan 15:20. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es superior a su Señor. Igual que me han perseguido a mí, los perseguirán a ustedes, y en la medida la medida en que pongan en práctica mi enseñanza, también pondrán en práctica la de ustedes. Los tratarán así por mi causa, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido o no les hubiera hablado tan claramente, ellos no serían culpables, pero así no tienen disculpa por el pecado, ya que ellos dicen que, como decía hoy Ping Pong, que él no peca y él no tiene pecado. Vean aquí lo que dice Jesús. Y seguimos al versículo 23. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera realizado ante ellos unas obras que ningún otro ha hecho, no serían culpables, pero ahora, a pesar de haber visto estas obras, siguen odiándonos a mi Padre y a mí. Así se cumple lo que estaba anunciado en la ley. Me han odiado sin ningún motivo. ¿Ok? Cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad que yo les enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Ok? Y ustedes serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Ya, miren, los que hemos estado con Él desde el principio, seremos igual que Jesucristo. Jesucristo fue perseguido y fue odiado. Nosotros también somos perseguidos y somos odiados. Bien, a nosotros nos persiguen los satanistas, ¿sí? Cuando van a hacer una obra en favor de Satanás, ¿qué es lo que hacen? Ellos no entran a una iglesia protestante a sacar las sillas de plástico y las organetas o las panderetas para hacer sacrilegio, no. Ellos entran a la iglesia católica, a la parroquia católica,
a intentar robar el cuerpo sacramentado de Jesucristo nuestro Señor para profanarlo. Nos atacan los comunistas, nos atacan los de la ultraderecha, nos atacan los masones, nos atacan los protestantes. El mundo nos odia porque el mundo odia a Jesucristo, ¿sí? Le vio, pero no le conoció. Lo odió porque estaba en contra de sus prácticas. Por tanto, a nosotros también es lógico que nos lo odien, que nos odien, porque así Jesús nos enseñó que nos iba a pasar. Y tomando también la lectura de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así, versión Reina Valera, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, como les dije, si alguien quiere creer, solo fue allá hacia Jerusalén, sino que también vino a América, ahí está José Smith y sus mormones. O sea, a lo que tú desees, a eso te tienen amoldado el supuesto evangelio de ellos. Que tú quieres creer que el Espíritu Santo el día del Pentecostés cogió a los apóstoles y hicieron que se revolcaran en el piso y que bramaran como marranos, ¿sí? Y que eso es poder de Dios, entonces se te tienen las sectas pentecostaloides, ¿ya? Que tú quieres creer que los cristianos eran judíos o sea, que todos los cristianos eran judíos del siglo I y que todos se judaizaban y hablaban en hebreo, pues te tienen la secta de los judíos mesiánicos. O sea, hay maestros al gusto que te quieran, que quieras, ¿sí? ¿Quieres creer que Jesús era extraterrestre porque te gustan los extraterrestres? Te tenemos los raelianos, ¿ya? Si te gusta que te puedes comunicar con Jesús a través del espiritismo, entonces te tenemos la iglesia, la cienciología, 20 ¿ya? segundos. Ok. Que te gusta, bueno, no, o sea, para lo que haya, miren, hasta el palomero terminó diciendo que Jesús era una hamburguesa de McDonald's, para aquellos que aman la hamburguesa de McDonald's, ¿ya? Entonces, ese evangelio torcido hay para todos. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, como vemos, todas estas sectas provienen pues su mayoría provienen de Estados Unidos, de Hollywood, de donde se producen todas las películas y todos los cuentos y todas las fábulas que han invadido el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu aporte. Y de una vez para hacer el recuento, entonces, para que estén al corriente, Frankie Garcés y Osmín Guerrero, pues esta semana fue de muchas sorpresas. Ganó Saúl El Canelo Álvarez, un pastor palomero a punto de renunciar y de cerrar su canal porque dice que no se lo merecen, ya nadie le ofrenda. Dos pastores interrumpieron en la Santa Misa al padre Luis Toro para ofenderlo y para solamente se presentó de la lengua. Le dieron hasta para llevar al pobre hermano y ahora no hay a dónde meter la cabeza porque el padre Luis Toro utilizó un poco de la artillería. Pena ajena. Entonces, eso es el recuento de lo que ha pasado. Y también el día de ayer humillaron a un teólogo que dice que es católico de la universidad de allá de Colombia, Javeriano, Pontificia, algo así. Lo humilló un miembro de Mesa Redonda, el Gibran, el día de ayer. O sea que esta semana ha sido súper activa. Voy a pasar con Frankie Garcés. Frankie Garcés, por aquí me estaban haciendo una pregunta en el chat y dicen que por qué los católicos son tan supersticiosos. Dice que creen en mucho, yo pienso que se refieren a la hechicería o las supersticiones. Adelante, Frankie Garcés. Bueno, primeramente teníamos que preguntarle a esta persona quién le dijo que nosotros somos supersticiosos. Creo que la superstición viene de la ignorancia y va en contra del primer mandamiento directo que está en las Sagradas Escrituras, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. La superstición es creer en algo, creer que una
pulserita. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Cuando tenemos niños chiquitos, le ponen una pulserita roja con un ojito de venado porque supuestamente para que no le hagan ojo al niño. Creo que eso es más confiar en un pedazo de hilo y un amuletito que confiar primeramente en la misericordia y el poder de Dios. Otras personas, porque lamentablemente dentro de la Iglesia Católica o de los propios laicos católicos mal formados, los vemos a veces hasta en su cartera o en su bolsa con una estampita de, digamos, el santo que es en devoción aquí en México, que es San Judas Tadeo. Y mucha gente dice, es que esa estampita es milagrosísima, esta estampita me ha hecho muchísimos milagros, lo cual todos católicos y no católicos sabemos que ni los santos ni las estampitas hacen milagros, solamente el que los hace es Dios. Entonces, poner la confianza en un objeto, en un pedazo de papel, eso es superstición. Hay gente que escucha una campanita y toca madera y dice, yo toco madera. No sé para qué es eso, ¿no? Pero esa creencia de decir, yo no paso por debajo de una escalera porque es de mala suerte. La suerte no existe. Tenemos que tener en cuenta eso muy claramente. La suerte no existe. Existe la misericordia de Dios, la voluntad de Dios. Y eso es en lo que debemos creer, en el primer mandato del Señor, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, no importa lo que te diga, que si el horóscopo de Leo Libra te dice que hoy te vistas de rojo y que te pongas una truza de color amarillo porque vas a recibir mucho dinero. Yo nunca he visto que los amigos que se dediquen a meter todo ese tipo de cosas o a inventar este tipo de supersticiones para el católico o para la gente que no conoce su fe, yo nunca he visto que se ganen la lotería, pues lo que muchos dicen es que el número 5 es de la suerte. Pero yo nunca he visto que alguien diga, yo me saqué la lotería porque escuché mi horóscopo y me salió cierto eso. Al contrario, dice la Sagrada Escritura que creer en los astros y consultar a los astros para adivinar el futuro, eso es brujería, eso es satanismo y eso va en contra de la palabra de Dios. Nosotros somos cristianos y cuando les pregunten qué signo eres, somos del signo de la cruz, somos del signo de Jesucristo. Estamos redimidos por su sangre que murió, que Él murió y derramó en la cruz para la salvación de todos nosotros. Así es que la superstición, pues simplemente eso es mental. Eso es simplemente ignorancia de parte de la gente católica, que también hay, y también evangélica y protestante, porque también hay personas que son evangélicas, pero que también creen en todo ese tipo de cosas. Y bueno, ese sería mi aporte hasta este momento. Gracias, Frankie Garcés. Estoy de acuerdo, la suerte no existe, ¿verdad? Si no, pregúntele a Ángel Regalado. Él hubiera deseado que realmente existiera la suerte, pero creo que no. No, fue un mal día. Adelante, Osmín Guerrero. Los católicos, ¿por qué somos tan supersticiosos? Y últimamente por ahí algunos hermanos separados han perdido la suerte, quisieran que existiera la suerte. Adelante, Osmín Guerrero. Prende tu micrófono, Osmín Guerrero, por favor. Gloria a Dios, ¿sí me escuchan? Así es, adelante, hermano. Ok, bueno, primeramente decirte que nosotros los católicos no creemos en la superstición. A lo mejor habrá algún católico por ahí que no le ha amanecido todavía
un católico mal informado, un católico flojo que no estudia la Sagrada Escritura, que no estudia la doctrina oficial de la iglesia, que a lo mejor creerá en eso, pero que haya un católico flojo que no estudie la doctrina oficial de la iglesia no quiere decir de que todos los católicos somos supersticiosos. A lo mejor será él. Es más, yo he visto mayor superstición dentro del sectarismo protestante que dentro de la iglesia católica. Pero bien, vamos a ver qué es lo que dice la doctrina oficial de la iglesia católica. Les voy a leer aquí lo que dice el catecismo. Aquí está la doctrina oficial de nuestra Santa Madre Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Nos vamos a ver qué dice. Nos dice en el numeral 2111. Vamos a ver qué es lo que nos dice. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Entonces estamos viendo que dice que es la desviación del sentimiento religioso. ¿Por qué la desviación del sentimiento religioso? Porque hay muchas personas que creen en Dios, o a lo mejor creen ellos que creen en Dios, y se van con cualquier charlatán que les dice, mire, que si usted se viste con los calzones amarillos, o que si se pone los calzones al revés, o si se pone la ropa al revés, y empiezan a decirle un montón de tonterías, un montón de estupideces. Y van y consultan a gurús, consultan yogas, y los del yoga dicen, no, que pues sí, que vístase con la ropa al revés, que tómese no sé qué cosa, o que hágase una barrida, hágase una limpia, hágase la prueba del puro, y empiezan a decirle cosas de Satanás. Esas no son cosas de Dios, son cosas de Satanás. La Iglesia Católica condena eso, desde siempre lo ha condenado. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos decía que es la desviación del sentimientos, prácticas que impone. Puede afectar también al culto que le damos al Dios verdadero. Nos dice que la superstición representa en cierta manera una perversión de la fe y es una irreligión. La superstición es una irreligión, es un vicio opuesto al defecto de la virtud de la religión. Entonces, la superstición es algo contrario a la doctrina oficial de la iglesia. Lastimosamente, los hermanos protestantes no conocen la doctrina católica y se atreven a calumniar, a criticar, a difamar, a levantar falso testimonio contra nuestros hermanos católicos, diciendo que somos supersticiosos cuando no lo somos. Bendito sea el Señor. Yo jamás he andado creyendo en ninguna cosa supersticiosa, que ni en el trébol de 4 hojas, que ni en la pata de conejo, ni en la herradura, ni poner ajos ahí en la casa. Es más, yo cuando he llegado a restaurantes, yo les he dicho a los dueños, mire, por favor, quite eso. ¿Cree usted en Dios? Y me dicen, sí, sí creo en Dios. Si cree en Dios, quite esas cosas, quite esa herradura, quite esos ajos, quite todas esas cosas supersticiosas, porque lo que está acarreando para sí es maldición y no bendición. Usted pone esas cosas según para que le vaya bien en su negocio, pero lo que va a terminar acarreando es que le vaya muy mal, que quiebre, que la gente le quede debiendo. Va a traer el demonio a su negocio, y no solamente a su negocio, sino que también a su casa. Yo lo he hecho a los restaurantes donde voy. Es más, si veo tarjetitas por ahí que consulten a la bruja Berta, que consulten a la bruja no sé qué, o que consulten al maestro no sé qué, o por ejemplo aquí en Estados Unidos pasan incluso hasta por la tele que el indio Cherokee, ¿no? Yo cuando veo tarjetas de esas, yo las rompo inmediatamente, las rompo, los hago pedazos y las voy a aventar al basurero. ¿Por qué? Porque esas cosas no son de Dios, esas cosas son de Satanás. Pero las personas que no conocen de la verdadera fe, del conocimiento que lleva a la fe que se encuentra en nuestra religión, dice el apóstol San Pablo en Tito 1:1. Entonces, estas personas que no conocen de la fe católica, lógicamente se dejan embaucar, se dejan engañar, porque tienen comezón en el oído de oír cosas nuevas, y se van donde gente que nomás le gusta quitarle su dinero del bolsillo, quitarle su dinero de la cartera. Y por ejemplo, cuando la gente le dice, ¿cuánto le debo? Dicen,
Ah, pues fíjese que no le voy a cobrar muy caro. Nomás deme $500. Y eso no es caro. No, hombre. Pero la gente boba le gusta que se la estafen, le gusta que las engañen, le gusta ser estafado, le gusta que le roben el dinero y por eso como tienen esa costumbre de andar yendo con el brujo, con la bruja, con el adivino, con el negromantis, entonces tienen esa costumbre, entonces se van donde los pastores protestantes a que los sigan estafando y por eso vienen y les dan su diezmo, se van con el pastor Eduardo Palomero, no sé cómo se llama, o se van con pseudos teólogos que dicen que fueron protestantes y dicen que se convirtieron al catolicismo y se creen los mejores que todos los demás católicos y que nadie puede enseñar más que ellos y dicen es que yo cobro porque mi enseñanza es de calidad. No, hombre, no, qué risa me da a mí, sinceramente me da risa. ¿Por qué? Porque no hay mejor calidad de la enseñanza que Cristo dio, que la enseñanza que los apóstoles dieron y ellos no andaban cobrando. San Pablo dijo bien claro, por eso trabajo duramente de día y de noche enseño la palabra de Dios para no pedirle nada a nadie. Para no pedirle nada a nadie. San Pablo trabajaba, mis hermanos. Entonces a estos que les andan diciendo, done para el ministerio, done para el ministerio, mándelo a trabajar, porque estas personas están estafando a las personas. Entonces, mis hermanos, nosotros no creemos en la superstición, no creemos en la suerte, nosotros creemos en la voluntad de Dios, nosotros creemos en la divina misericordia, en lo que Dios quiera proveernos a nosotros. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Osmi Guerrero. Te cargo tu micrófono, Osmi. No, gracias. Me está diciendo por acá Aper 334 y también ungen chicles y hasta zapatos. Por ahí también miré que estaban ungiendo escobas. Y precisamente ya para cerrar lo que tú estabas diciendo de que piden y que cobran baratos a $500. Precisamente hoy, en estos días, un pastor palomero estaba pidiendo que le ayudaran porque ya decía que ya estaba todo muy caro, que la aplicación salía muy cara y que si no le ayudaban iba a tener que cerrar el canal y hacer un grupito nada más con los que le aportaban. Lo estoy leyendo, son de fuentes muy confiables. Por lo general yo no sigo al palomero, pero lo estoy leyendo aquí. Saludo para Gibran, que anda muy activo en la red social. Voy a pasar con Susi Levario. Susi, me está preguntando, ¿qué es la apologética, Susi Levario? ¿Qué es la apologética, mi hermanito Javier? Bueno, pues la apologética Oye, no te me vayas a quedar como el pastor que le preguntaron que quién hizo la Biblia y se quedó bailando. Así ajá. También cuando le preguntaron que dijera el origen de su iglesia, también se quedó patinando el pobre. Oye, ahí sí como que hizo como que la Virgen le habla, ¿no? Y no es católico. Oh, sí. Oye, pero el padre no quita el dedo del renglón, le volvió a preguntar hasta que de plano sí lo dejó el pobre ya sin... Él ya sabía lo que iba, por eso se rascaba mucho la cabeza. Él ya sabía. Sí. Hay muchos que no quieren dinero, que su paga es la fama, quieren ser famosos, es todo. Así es, mi hermanito. Bueno, mira, la apologética es la defensa de la fe. La apologética es, por ejemplo, lo que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a hacer. Por ejemplo, los que nos decimos que amamos a la Iglesia Católica, pues bueno, tenemos que prepararnos y tenemos que estudiar para defenderla, porque eso es básicamente la apologética, es la defensa de la fe, es explicar, defender y dar razón de nuestra fe. Como nos lo dicen en 1 Pedro 3:15, ¿verdad?, que tenemos que estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Entonces, nadie ama lo que no conoce. Y como nosotros amamos nuestra iglesia, pues esta es una exhortación. De hecho, no es una opción, es un mandato que nos está diciendo que tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos la pida. Entonces, esa es básicamente la apologética, prepararnos para defender a nuestra iglesia de tantos ataques, tantas calumnias que hay. Entonces, esa es la apologética, de prepararnos para defender la iglesia. Mi hermanita Javier. Muchísimas gracias, Susi Levario. Pues ya nada más voy a hacer una pregunta. Rodrigo,
Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Rodrigo, ¿es bíblica la apologética o es un invento? Sabemos que con la salida del Concilio Vaticano II se empezó a hablar mucho de la apologética, pero eso ya existía anteriormente. ¿Es bíblica? Mira, la Biblia es un documento apologético por excelencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se encontraba en medio de otros pueblos paganos que eran politeístas. Y en esa época, digamos que había una concepción de guerra de dioses, ¿no? El Dios verdadero, el que era el que daba mayor prosperidad, mayor fuerza, el que exterminaba a los enemigos. Y vemos en el Antiguo Testamento donde dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? ¿Sí? Y hablan, se nombran los dioses, pero de una forma despectiva. O sea, no hay Dios como Yahvé, y en eso estamos de acuerdo. Por eso la Biblia en sí es un documento 100% apologético, porque nos enseña que solo hay un Dios que es Yahvé, y el Dios de la Biblia, no el Dios de las interpretaciones protestantes, porque hay que entrar a entender que hay distintos niveles de apologética. O sea, primero, la Biblia como tal, como ya dije, es un documento apologético, 100%, que nos defiende de otras creencias, de otros credos, sean monoteístas o politeístas. Nosotros nos diferenciamos de los musulmanes, nos diferenciamos del budismo, nos diferenciamos del hinduismo, nos diferenciamos del mazdeísmo, del shintoísmo, del taoísmo, porque la Biblia nos enseña la verdad, cómo dar defensa a nuestra fe y razón de nuestra esperanza. Por otro lado, hay un segundo nivel, que es defender con la Biblia las doctrinas de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Ese nivel, pues, es el que nosotros vivimos a diario con los protestantes. Señor. 20 segundos. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, la apologética que hacemos todos los días, defender las versiones torcidas de los protestantes, porque, por ejemplo, como ya hemos visto, aunque ellos dicen que tenemos el mismo Dios porque usamos la misma Biblia, ni es la misma Biblia porque ellos tienen una Biblia recortada, ni es el mismo Dios porque ellos creen que su Dios Jehová, o sea, hay dos dioses, uno que es el papá y otro que es el hijo, que es un Dios más pequeño, o que Jesús no es Dios, sino es el arcángel Miguel, o que Jesús es un Dios con tres disfraces, que se disfraza de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo. O sea, no es el mismo Dios que predicamos. Y en ese sentido, la apologética está diseñada para, con la Biblia, con la lógica, con la ciencia, con la arqueología, defender nuestra fe de todas estas concepciones torcidas que nacen de mezclas paganas, de imaginación y de la libre interpretación de la Biblia, que es una doctrina pagana protestante. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo. Vamos con Frankie Garcés. Frankie Garcés, ¿es la apologética únicamente para utilizarla contra nuestros hermanos separados? ¿Solo para ellos? No, claro que no. También se utiliza la apologética según las escrituras para los mismos hermanos que están predicando mentiras. Tú lo decías hace rato. Ayer un supuesto teólogo con credenciales universitarias se llevó una tremenda arrastrada, lo mismo que le pasó hoy a Ángel Regalado. Y yo creo que debería de cambiar su nombre, si es que, como decimos hace rato, si es que existe la suerte, pues debería de cambiar su nombre y su canal. Pero la apologética según las escrituras, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, vemos del verso 24 al 25, había un cristiano llamado Apolo, que era un tremendo predicador, era un conocedor de las Sagradas Escrituras, pero le faltaba. ¿Por qué le faltaba? Porque enseñaba algunas cosas que no iban de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos?
los apóstoles se dieron cuenta del error que estaba cometiendo y que estaba enseñando. Ellos lo llevaron aparte, le mostraron realmente el camino correcto de la verdadera, del verdadero sentido de las escrituras, y dice que este hermano todavía fue recomendado por los apóstoles, aceptó la corrección fraterna, lo que muchos no hacen y lo que muchos tienen mucha soberbia y no lo quieren aceptar. Este hermano reconoció su error y fue recomendado por los mismos apóstoles, y fue tremendo predicador y de tremenda ayuda para los hermanos, para la evangelización en esos tiempos, que convirtió a muchísima gente la convirtió. Otro ejemplo, por ejemplo, lo podemos ver también en Hechos capítulo 17, donde también se hace la apologética con los mismos cristianos. Muchos cristianos estaban predicando de forma incorrecta, cosas que no estaban en la doctrina cristiana, sino en la doctrina judía. Sin embargo, los mismos apóstoles le exhortan a cambiar su predicación por la predicación correcta. Lo mismo se puede hacer con nosotros, lo que estamos haciendo en esos momentos. Hay hermanos, gracias, hay hermanos católicos que realmente enseñan y conocen las escrituras, pero les falta un poco. Lo vimos ayer en el debate con Gibran, ¿sí? Están enseñando algunas cosas que no están dentro de la doctrina verdadera, y entonces se les tiene que hacer la corrección, se les tiene que reprender y enseñarles el verdadero camino que marca la doctrina católica. Y si no lo quieren aceptar, bueno, pues entonces pasarían a ser espíritus rebeldes y enseñar doctrinas de demonios, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Regresó con todo, Frankie. Regresó con las pilas bien puestas. Voy a pasar con Osmin, el Warrior, Guerrero. Osmin Guerrero, ¿estás por ahí? Sí, efectivamente, aquí bueno, estoy. la pregunta es, dicen los hermanos protestantes y también muchos católicos que la Biblia no es para condenar. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es totalmente falso. Es totalmente falso, ya que con las mismas sagradas escrituras San Pablo contendía y discutía con los judíos. Es más, incluso aquel hombre que fue lleno del Espíritu Santo, conocido como San Esteban, en el capítulo 6, versículo 9, nos dice que él discutía con los judíos de la sinagoga y no podían hacer frente a la sabiduría que Dios le dio a San Esteban. Entonces, San Esteban utilizó apologética. Es más, los apóstoles mismos utilizaron apologética. Cristo mismo utilizó apologética. Por ejemplo, si leemos San Marcos capítulo 9, versículos del 14 en adelante, nos dice la sagrada palabra de Dios. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. O sea, los apóstoles estaban discutiendo con los judíos, y los judíos, los maestros de la ley, también estaban discutiendo con los apóstoles. Entonces nosotros nos damos cuenta que ya era una costumbre. Y en el versículo 15 nos dice: y al ver a Jesús, todos corrieron a saludarnos llenos de admiración. Y él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? O sea, Jesús les pregunta, pero no dice ahí que lo regañó. No dice ahí que lo regañó. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice también lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 1 al 3, para que veamos que también San Pablo, ya vimos a los discípulos discutiendo con los judíos, vimos que Jesús les preguntó de qué discutían, y si nosotros seguimos leyendo más para abajo, resulta que Jesús también discutía con los judíos. Es más, hay un texto donde le preguntan a Jesús que por qué, ya no me recuerdo, que por qué no se casan, y
Jesús les dijo que en el reino de los cielos nadie se casará. Es más, les dijo a los discípulos que, a los judíos, qué equivocados están ustedes. Nosotros vamos a encontrar eso en San Mateo capítulo 22, versículo 30, en el versículo 29 específicamente, donde Jesús les dice, qué equivocados están ustedes, pues en la resurrección no se casará nadie, pues serán como ángeles, nos dice San Mateo capítulo 22, versículos 29 y 30. Jesús les dice que están muy equivocados, o sea, los refutó. Ahora vamos a ver nosotros también qué lo dice el apóstol San Pablo. San Pablo, Hechos de los Apóstoles, permítanme, déjenme encuentro la cita, Hechos, versículo 17. Aquí está, ya lo tengo, Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En su viaje, Pablo y Silas pasaron por Antífolis y Apolonia, y luego llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, ¿escucharon bien, hermanos? Según su costumbre, era costumbre de él, lo hacía seguido. Él discutía con los judíos. Bueno, 20 según segundos, su costumbre, 20 segundos. Según su costumbre, fue a la sinagoga cada sábado durante 3 semanas seguidas y discutió con los judíos basándose en las escrituras. San Pablo, mis hermanos, discutió con los judíos basándose en las escrituras. Ahora bien, les quiero leer el último texto para que veamos nosotros que la sagrada palabra de Dios nos dice que es útil para enseñar, para corregir, para rebatir, para redarguir a todas aquellas personas. Aquí está. Es segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 16. Nos dice, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido, ya que sabes de quiénes lo recibiste o quiénes te lo enseñaron. Versículo 15. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras. Vemos, mis hermanos, que debemos educar a nuestros hijos en las sagradas escrituras. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Jesucristo, pues toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buenas obras. Entonces nos estamos dando cuenta, mis hermanos, aquí en esta Biblia dice reprender, pero si usted busca otras Biblias, yo he leído muchas versiones de Biblias y en otras Biblias usted va a encontrar la palabra allí, reprender, arguir, refutar, argumentar. Todas esas palabras significa eso. Entonces la Biblia está hecha para refutar, para argumentar, para reprender y para corregir a todos aquellos que están en el error. Entonces, mis hermanos, la Biblia, como muy excelentemente dijo nuestro querido hermano Rodrigo Andrés Calvo, toda la Biblia es apologética, es un documento sagrado apologético. Es más, la apologética, si usted busca en un buen diccionario católico, dice que es ciencia sagrada que se encarga de la defensa de la fe y de rebatir a los herejes que quieren contaminar la sagrada doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo y continuada por nuestros apóstoles y los sucesores de ellos. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Osmil Guerrero, por tu aportación. Muchísimas gracias por apagar el micrófono. Bueno, pues vamos ya para cerrar este programa. Voy a terminar con la última pregunta con Susi Levario. Susi Levario, ¿Jesucristo utilizó alguna vez la apologética? Sí, claro que sí. Javier, ¿me escuchas? Sí, adelante, Susi. Sí, pues mira, me gustaron todos los ejemplos que puso el hermanito Osmin, ¿verdad? De cómo los apóstoles también hacían apologética. Y sí, desde luego que Jesús también lo hizo. Jesús no es la excepción, porque como sabemos, nuestros hermanos esperados atacan con la Biblia en mano, tal como lo hiciera Satanás, ¿verdad? Porque Satanás tentó a Jesús en el desierto, recordemos. Nos dice en Lucas 4, nos dice lo siguiente.
Jesús es tentado por el diablo. Dice, y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré la autoridad y grandeza de todos ellos. Si me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Y Jesús le contestó, dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, pues aquí está, ¿verdad? Como la prueba que el diablo ataca a Jesús con las escrituras, tal como lo hacen hoy en día los sectarios. Y pues aquí Jesús se defiende también con las mismas escrituras. Entonces también es una exhortación para nosotros, también para defendernos y seguir haciendo apología. Entonces, este es mi aporte, mi hermanito Javier. Muchísimas gracias, Susi Levario. Y de una vez de paso, ya vamos a despedir el programa. Me gustaría que hicieran una pregunta para, no sé quién quiere hacer la pregunta, para ver quién se va a ganar un regalito. Vuelvo y reitero, esto es única y exclusivamente para la gente que vive dentro de los Estados Unidos. Si usted vive fuera de los Estados Unidos y usted quiere contestar la pregunta, puede participar, pero si usted decide que usted podrá regalárselo a una persona que vive en Estados Unidos, decir, ¿sabe qué? Yo tengo una tía, yo no lo puedo recibir porque no me lo pueden mandar a mi país, regálenselo a mi tía y nos manda la dirección, se mete usted a mesa redonda y es todo. Por ahí ya puede usted recibirlo o mandarlo. Así es de que no se preocupe, nosotros lo entregaremos. No sé quién va a hacer la pregunta por ahí, Susi Levario, ¿quién va a hacer la pregunta? Osmin hace muy buenas preguntas. A ver, Osmin Guerrero, que haga la pregunta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues bueno, no tenía pensado hacer ni una pregunta, pero bien, ya la voy a hacer. Espero que el Espíritu Santo me ilumine y ojalá que el hermano o hermana que conteste también sea iluminado por el Espíritu Santo. Muy bien. Aquellos hermanos que han seguido nuestro programa, pues a lo mejor ya habrán escuchado algo que yo dije en el pasado. Entonces voy a hacer una pregunta en base a lo que yo dije en el pasado. Muy bien, la pregunta es, ¿dónde, en qué lugar permitían al apóstol San Pablo enseñar la palabra con toda libertad? Esa es la pregunta. ¿Dónde, en qué texto de la Biblia está? ¿Qué capítulo, qué versículo? Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Pues de una vez, si te pones ya para ir terminando el programa, estaría muy bien. Ok. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Osmin Guerrero. Estoy para servirles. Pues lastimosamente muchas veces hay hermanos que se quieren contactar conmigo y no puedo porque pues paso muy ocupado, ya sea que si estoy trabajando y si no estoy trabajando, pues estoy trabajando en la obra del Señor. Muchas veces cuando no tengo trabajo, pues me dedico a estudiar la palabra de Dios, ir a visitar enfermos, ir a hablar la palabra de Dios a hermanos que necesitan consejo. Es más, yo hace unos meses o el año pasado parece que fue, no me recuerdo, fuimos, bendito sea el Señor, donde una persona que estaba siendo atormentado por Satanás porque tenía una ouija. Sus papás no lo sabían, pero en el nombre de Cristo Jesús quemamos esa ouija. Entonces vamos a todos aquellos hogares que necesiten oración, que necesiten conocer la palabra de Dios, que necesiten conocer más su fe. Como digo, no me gusta debatir por
por el YouTube, videollamadas, pero si me contactan en persona, con mucho gusto, en persona sí lo hago. Y ya lo he demostrado con videos debatiendo con los líderes de los testigos de Jehová, debatiendo también con un líder de las asambleas de Dios y con sabatistas, pero en persona. ¿Por qué no detrás de un teclado o de un teléfono? Simple y sencillamente porque detrás de un teclado o de un teléfono se presta a ofensas, a malas palabras, a difamaciones y a tergiversaciones. En cambio, cara a cara no se da ese lugar de a falsas interpretaciones, o es que tú dijiste esto y no, que yo no lo dije, y así, ¿verdad? Entonces, por esa razón, y lo otro es porque no me queda lugar. Pues muy bien, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Me despido de ustedes. Me pueden contactar únicamente por el Facebook. WhatsApp no me gusta mucho porque me meten a grupos y me empiezan a mandar un montón de fotos y videos y me saturan el teléfono y después no puedo hacer nada. Entonces mejor por WhatsApp. Ahí lo que publican en WhatsApp, en Facebook, perdón. Lo que publican en Facebook, ahí en Facebook se queda. En cambio, lo que publican en WhatsApp, pues le saturan el teléfono a uno y uno después ya anda preocupado que no tiene espacio de nada. Bueno, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Osmín. Te cargo el micrófono. Me están haciendo una última pregunta. Bueno, pues vamos a ver una última pregunta para Susi Levario. Susi Levario, ¿alguna vez Jesús nos advirtió acerca de las sectas protestantes? Claro que sí, claro que sí. De hecho, nos advierte en varios pasajes de la Biblia, nos advierten acerca de las sectas protestantes, ¿verdad? Porque pues ellos no son los verdaderos apóstoles de Cristo, porque un verdadero apóstol de Cristo hace lo que dice en Mateo 28:20, dice en Mateo 28:20, dice, enseñándoles a hacer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, un verdadero apóstol de Cristo hace lo que el Señor nos ha mandado y ellos no lo hacen. Entonces, un auténtico cristiano, un verdadero cristiano, nos dice en Tito 1:9, dice que es aquel que cuando habla está apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, y que sea capaz de enseñar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Aquí nos está diciendo que hay quienes atacan la sana doctrina y también nos incita a rebatir a los atacantes. ¿Y de qué manera? Dice que debemos de rebatir a los atacantes tapándoles la boca. Así nos dice, así continúa diciendo en Tito 1:11. Entonces, ¿por qué todas las iglesias se unen para atacar tanto a la Iglesia Católica? Porque nos continúa diciendo en Tito 1:11, dice, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores. Entonces, fijémonos cómo San Pablo denomina a esas personas que atacan a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica. Les dice rebeldes, charlatanes y engañadores. ¿A poco no son rebeldes? Sí lo son. No salen diciendo, cuando yo era católico, es que me salí de la Iglesia Católica porque el padre no me hizo caso, porque me enojé con la del coro, porque no me ponían atención, porque, o sea, son rebeldes. Dice, rebeldes, charlatanes. ¿A poco no son charlatanes? Sí lo son, hablan puras falsedades. O sea, para inventar, sí son muy buenos, ¿verdad? Son charlatanes y son engañadores, como nos dice San Pablo, son engañadores. Lo que hacen es engañar a la gente y ellos piensan, ¿verdad? Que, bueno, ya con traer una Biblia bajo el brazo, ya eso es señal de que traen la verdad. Eso no es señal de que traen la verdad, eso lo hacen para aparentar ser buenas personas, pero en realidad eso no, traer la Biblia bajo el brazo no los hace decir la verdad. Claro que no, al contrario, son engañadores, ¿verdad? Como ellos atraen a tantos católicos con puras mentiras, ¿verdad? Empiezan diciéndoles que
que vayan con ellos a estudiar la Biblia, que al cabo que tiene que sean católicos. Ellos no van a hablar de religión, van a hablar de la palabra de Dios, puras mentiras. Ya una vez que los convencen que los hacen adeptos de sus sectas, ya entonces los adoctrinan para decir que la católica es la ramera del Apocalipsis. Entonces, son unos engañadores, como dice San Pablo. También, ¿verdad? Pues es muy claro aquí, como nos termina diciendo, en Tito 1:11, como repito, hay que taparles la boca, así literal, hay que taparles la boca. A esos falsos engañadores y charlatanes hay que taparles la boca. Y pues las escrituras nos hablan en repetidas ocasiones de las sectas religiosas, de las iglesias, supuestas iglesias, que se rebelan en contra de la verdadera iglesia de Cristo y usan la misma Biblia de Cristo para atacar a la iglesia de Cristo. Usan obviamente la Biblia que es católica, que le pertenece a la iglesia católica, para atacar a la misma iglesia católica. Entonces, pues sí, en el pasaje, en las escrituras nos dan varios ejemplos y nos hablan en repetidas ocasiones de las sectas religiosas. Como otro ejemplo también, nos dice en Mateo 7, del 15 al 16, nos dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí están hablando de los que comercializan con la fe, ¿verdad? De estas personas 20 segundos. Sí. Bueno, también nos dice en Mateo 24 que se levantarán falsos profetas que engañarán, de ser posible, hasta los elegidos. Y también, no voy a dejar de mencionar, segunda de Pedro 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo en sí mismos una destrucción repentina. Y continúa en 2 de Pedro 2:3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Susi. Levario, ahí por ahí, a ver si me ayudan, por favor, a chequear si alguien ganó, a ver si alguien ya contestó en el chat. Por favor, ayúdenme con eso. Que hagan el comentario, Javier, en Mesa Redonda, porfa. En Facebook. ¿Que lo hagan en Facebook, en Mesa Redonda? Bueno, si lo hacen en Facebook, yo los voy a ver. Si lo hacen por otro medio, yo no los voy a ver. Ok. Entonces yo creo que ya quedó claro, la gente ya está escuchando que lo hagan en Mesa Redonda. Entre a la página de Facebook, Mesa Redonda, y nos manda, por favor, la respuesta por ahí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Javier? Osmin Guerrero dijo: ¿en qué lugar es donde se le permitía abiertamente o libremente predicar a San Pablo? Parece que esa era la pregunta. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Frankie Garcés, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes una vez más por haberme invitado. Siempre es un placer estar con todos ustedes y aprender de todos y cada uno de ustedes. Aprendo todos los días, aprendo y crezco más en mi fe. Y obviamente, pues para eso estamos aquí, para aprender, porque seguimos aprendiendo, aunque aparentemente conozcamos un poquito de la palabra, pero cada día se aprende algo nuevo y siempre es una bendición estar con todos ustedes. Y recuerden, hermanos, que la apologética no es pelear. Es como lo decía el hermano Osmin, y es como lo hacía San Pablo, es demostrar con las Sagradas Escrituras que han estado equivocados. Los hermanos separados pues siempre dicen que ellos predican el Evangelio y que son salvos gracias al Evangelio. Sin embargo, quiero despedirme con una cita bíblica del mismo San Pablo. Es 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2, donde nos dice: os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido y por el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados. Y aquí los hermanos separados dicen: pues es que nosotros predicamos el Evangelio y nosotros estamos salvados, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Sin embargo, dice San Pablo: si lo guardáis tal como yo os lo prediqué, y si no, habéis creído en vano. Entonces, no basta con predicar, como dice el Señor, no basta el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
porque muchos dirán que predicaron el evangelio y ungieron escobas y chicles y hicieron, expulsaron demonios en su nombre. Sin embargo, el Señor va a decir, no los conozco. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios y la apologética es para demostrar la verdad, defender la verdad y amar y enseñar la verdad. Y bueno, pues ese sería mi aporte por este día. Muchísimas gracias una vez más a todo el grupo. Dios me los bendiga a todos ustedes, que les siga iluminando el Señor, que les siga derramando su Santo Espíritu y nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto. Y nos vemos hasta la próxima, al próximo programa. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Esperamos tenerte también el día lunes, primeramente Dios. Primeramente Dios, ahí estaremos, si Dios no dispone de otra cosa. Muchísimas gracias, Susi Levario. Despídete, por favor. Por ahí ya miré, ya me entró un mensaje en Mesa Redonda también, donde ya alguien se comunicó en Mesa Redonda. Por ahí si pueden chequear si es la respuesta correcta también, por favor. Ya está en el Messenger de Mesa Redonda. Adelante, Susi Levario. Sí, mi hermanito. Ahorita reviso la respuesta lo que está diciendo tú, el comentario de la pregunta que hizo Osmin. Y bueno, también para agregar algo que está diciendo Frankie también, que como dijo Osmin, ¿verdad? Que la apologética no es para pelear. Bueno, exactamente, la apologética no es para pelear. Recordemos que la apologética es básicamente para que nuestros hermanos que se presten, ¿verdad? Que estén abiertos para aprender. El único propósito es atraerlos a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Para que así el deseo más ferviente de nuestro Señor Jesucristo se cumpla, como nos lo dice en Juan 17:21, él en oración, ¿verdad? Le suplicaba al Padre, le dice, Padre, que todos sean uno, como yo estoy en ti, como tú estás en mí, que todos sean uno, para que el mundo crea que me has enviado. Entonces ese es el propósito más bien de la apologética, no es pelear, es defender y aclarar nuestra fe, ¿verdad? De tantas calumnias, de todo lo que nos inventan. Entonces, este es el propósito de la apologética, no estar agarrados como el perro y el gato, sino que a esos hermanos que están confundidos y que se prestan al diálogo, pues darles razón de nuestra esperanza, como nos lo dice en Primera de Pedro 3:15, que repito, no es una opción, sino es un mandato. Y pues bueno, nada más para agregar eso. Y también, como dices tú, mi hermanito Javier, ahorita voy a revisar la pregunta, la respuesta de la pregunta que hizo Osmin en el programa de Mesa Redonda, y también quiero agregar una pregunta, al cabo que hay muchos regalitos para enviar. Quiero que por favor, a los que hayan puesto atención cómo empezó el programa diciendo que por qué la Iglesia Católica es tan odiada y perseguida, que nos den también razones que se hayan mencionado aquí, de la razón por la cual nuestra Santa Iglesia es tan odiada y tan perseguida. Entonces, que nos hagan un comentario ahí, yo lo voy a revisar y nos dan sus datos, yo voy a hacer saber a la persona que gane para que nos den sus datos y hacerles llegar un bonito obsequio para que nos sigan apoyando en este programa. Y pues nada, con esto me quiero despedir y me quiero despedir de todas las personas que nos están viendo. Y de Frankie, de Osmin, de Rodrigo, me despido también. Y nada, que pasen muy buenas noches y que el Señor me los bendiga a todos y que sigan rezando por nosotros, por favor, les pido. Gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias, Susi Levario. Bueno, pues ya se despidió también Osmin Guerrero, ya se despidieron todos, solamente me queda Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Y dice aquí, gracias a todos por la enseñanza, dice Aper 334, gracias a todos por la enseñanza. Gracias a Dios, hoy estuvo muy tranquilo el chat y con mucha paz. Ya esta transmisión pasada hice un bloqueadero de personas, pero dicen que el árbol que más da fruto, que el árbol que más se poda da más frutos. Hoy tuvimos muchísima más gente y es por eso, porque había muchos hermanos protestantes que solamente se metían para armar controversia y distraer a los hermanos católicos que sí quieren poner atención. Y también muchos hermanos católicos queriendo hacer también, siguiéndoles el juego o insultando a los hermanos protestantes. Todos los tuvimos que bloquear y aparentemente pensamos que no iba a haber tantos, pero hoy hubo bastante gente en el pico, en la cúspide del programa, así es de que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, gracias por permitirme pues servirles en esta obra del Señor. Si lo quisieran hacer con que no puede más con el Espíritu Santo hay aquí a tratar de poner nuestro granito de arena,
siempre funcionan las cosas, siempre con las fuerzas del Señor, no con las nuestras. Mi nombre es Javier Morales, pueden seguirme en mi Facebook como Morales Javier, ahí estoy para servirles, seguido subimos videos, y muchas gracias a mi hermana Susi Levario, a Frankie Garcés, a Osmin Guerrero, y gracias a Rodrigo Calvo Bernal y a todos los que se han estado comunicando con nosotros, Claudia Gil Gómez, Upper 334, Las Aventuras de Wild Fred, Dios Mis Rojo, y el Gibran que está por ahí siempre, Gibran está en el chat, Jorge Luis, Iván Munguía, Lil Jahaz Ramírez, y todos aquellos que se quedaron con nosotros, todavía hay bastantes personas dentro del chat, Ángel Moreno, todos ellos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues yo me despido, muchísimas gracias Rodrigo, este programa, pregúntale a Rodrigo y sus amigos, se quedan con Rodrigo, yo me despido, voy de salida, voy corriendo, buenas noches. Buenas noches, Javier. Sí, yo solo quiero decir, dicen que los católicos somos supersticiosos. La Biblia enseña que los que se convertían a Cristo se bautizaban inmediatamente para salvación, pero los protestantes enseñan que no, que hay que hacer una oración para recibir a Dios en el corazón y ya ser salvo, siempre salvo. Eso es superstición, no Biblia. Y encima de eso dicen que después de hacer esa oración, ya son salvos, siempre salvos, pero que si no diezman, Dios los va a condenar. Exacto. Eso es otra superstición. Por favor, hermanos, no se dejen engañar. Hoy en día, un tipo se pone un vestido de indio y sale diciendo que es chamán y la gente le cree las boberías que dicen. Eso es superstición. Hoy en día, un tipo sale y dice que es evangelista o que es apóstol o que es pastor de palomas o lo que sea y la gente le cree. Eso es superstición. Que el Pero Señor salió les humillado. bendiga. Ah, sí, así es. Hoy en día cualquiera, entonces yo puedo decir que soy Superman y el Hombre Araña y me tienen que creer, por favor, no seamos tan ingenuos. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un feliz descanso. Recuerden darle manito arriba al video, si les gustó, si no les gustó, pues manito abajo y compartan. Recuerden que esto lo recibieron gratis, compártanlo gratis para que sigamos expandiendo el Evangelio a todas las gentes, a la Iglesia Católica, todos los miembros de la Iglesia Católica, sí, que no conocen el Evangelio, y a todos los hermanos protestantes que tampoco conocen el Evangelio, para que el Evangelio se extienda a todos los rincones de la tierra. Que el Señor les bendiga y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. Bye bye.